carcelario, y varios sistemas, digamos, de países, sobre todo, digamos, sudamericanos, eh, digamos, es un tema muy complejo porque todo lo que pasa en la práctica no se ajusta a lo que es en nuestro caso, el artículo 18, que es que las cárceles tienen que ser sanas y limpias, ¿no? Y tienen que servir, digamos, no tienen que servir como un castigo al preso, digamos, castigo en cuanto a torturas, malos tratos, ¿sí? O a que el preso la pase mal, porque la idea, el espíritu de la Constitución es justamente que esa persona utilice su encierro para pensar, digamos, lo preciado de la libertad y que justamente no vuelva a delinquir el día que salga. Y hoy todas las personas que ingresan en el sistema penal, como es por ejemplo un menor, que bueno, tiene la facultad de entrar y salir de la comisaría, ¿sí? Como de la propia casa, esas personas que ingresan después no vuelven a salir, es decir, después pasan a ser mayores, en vez de ir a instituto de menores pasan a ir a penales, y después, bueno, vuelven a reincidir en forma constante. Por eso le digo que es un tema muy complejo y da como para hablar toda una vida, ¿no? Porque evidentemente, a medida que van pasando los años, la cuestión se empeora más. De hecho, las cárceles están totalmente superpobladas y acá en la zona se ha restringido el ingreso de nuevos presos, al menos acá en las cárceles de Campana, porque la capacidad, para que se den una idea, la capacidad permitida en el penal de Campana es para 600 personas más o menos, ¿sí? Y hoy por hoy tenemos cerca de 2000. ¿Ah? Es un temita. Esto cuando te tomabas el colectivo antes de la pandemia, viste que estaban los asientos para una determinada cantidad de personas y después te tomaba el Chevalier para ir a Buenos Aires o de Buenos Aires para acá y salía la gente por la ventanilla. Las cárceles pasan exactamente lo mismo. La diferencia está que vos te subías al cole, te bancás 2 horitas parado y después ya está en tu casa. ¿Está? Es un sacrificio por un corto tiempo. Pero bueno, no se queden con eso, ¿sí? Porque se les puede ser largo. En el caso de que se les dificulte en cuanto a la comprensión o cómo encararlo, me avisan y vemos por ahí de extenderlo una semana más, ¿sí? Bien, vamos a seguir viendo este tema que también es importante, que son las 3 garantías que fueron incorporadas en la Constitución Nacional como nuevas garantías con esta última reforma que tuvo en el año 94. Como yo les había dicho en su momento, cuando empezamos a hablar un poco de los derechos, ¿sí? Explícitos e implícitos, antes del año 94, hablar de habeas corpus, amparo o habeas data eran garantías, ¿sí? Es decir, herramientas que tienen las personas para pedir el restablecimiento del ejercicio de sus derechos, que si bien no estaban escritos en la Constitución, no estaban prohibidos, ¿sí? Por eso antes formaban parte de lo que es o integraban la categoría de los derechos implícitos, porque no estaban escritos, pero estaban reconocidos igualmente porque no existía ni existe ninguna ley que prohíba, digamos, su ejercicio. Y a tal punto que esas garantías estaban reguladas por leyes que surgieron justamente para darle un marco regulatorio, un marco normativo al ejercicio de esas garantías, ¿no? Cuando se afectaban derechos. Con la reforma del año 94 se les dio, o se los incorporó a la categoría de los derechos explícitos, porque evidentemente uno agarra la Constitución, ¿sí? Y los lee, es decir, que están escritos. ¿Está? Bien, ¿en qué consiste cada uno? Consiste, digamos, como les dije recién, son garantías, o para que lo entiendan, son herramientas que tienen las personas que pueden utilizar, que tienen y pueden utilizar cuando un derecho, hablando siempre del ejercicio, es restringido o se le imposibilita a la persona de ejercerlos por actos derivados, sea del propio Estado o de particulares. ¿Sí? No es necesario que acá la persona que afecte los derechos del otro sea el Estado, o sea
particular, se incluye a las dos categorías. Puede ser una persona común como nosotros, ¿sí? O bien puede ser el propio Estado a través del dictado de normas, ¿sí? Que impidan el libre ejercicio del derecho de una persona. Y como habrán visto, surgen tres garantías, o hablamos de tres garantías, que son el amparo, el habeas data y el habeas corpus, ¿sí? Cada garantía se utiliza cuando se ven afectados determinados derechos, ¿no? O sea, si uno saca una deducción un poco lógica, al haber tres garantías distintas, porque estamos hablando de tres tipos de derechos distintos, ¿no? El habeas corpus y el habeas data tienen la particularidad de que son garantías que se utilizan cuando un solo derecho, ¿sí?, es el afectado. Uno solo. En el caso del habeas corpus, la libertad que tiene una persona de transitar libremente de un lugar a otro. Solamente el habeas corpus es la garantía que se utiliza cuando la libertad, o sea, el derecho ambulatorio, ¿sí?, se encuentra afectado. El habeas data solamente, digamos, es una garantía que solamente se emplea cuando una persona se entera de que está incluido en una base de datos por error, o que si bien sabe que está incluido en una base de datos, advierte, ¿sí?, que algunos de sus datos son incorrectos. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, para el resto de los demás derechos, sea el derecho a trabajar, el derecho a la salud, ¿sí?, el derecho a estudiar, el derecho a aprender, el derecho a asociarse con fines lícitos, bueno, todos los derechos que surgen de la Constitución y los que no surgen escritos también, para el resto de todos esos, ¿sí?, la garantía a utilizarse es el amparo. Es decir, el amparo abarca, para que lo entiendan, abarca todos los derechos menos dos: la libertad ambulatoria, que se encarga el habeas corpus, y el tema de los datos de una persona incluidos en una base de datos que se encarga el habeas data. Para el resto, el amparo. ¿Está? En el año 2001, fines de, digamos, cuando 2001, bueno, uno toma, digamos, el 2001 como el fin del mandato de la Rúa, ¿no? Diciembre del 2001, pero que en ese momento nosotros, nuestra moneda equivalía o estaba a la par del dólar, ¿sí? Se vivieron 10 años del gobierno de Menem en la panacea, porque con un mínimo sueldo de $500, $600, te ibas, ¿sabes qué?, 3 meses a Europa, ¿sí? Pero bueno, después vino toda la debacle económica porque no se pudo sostener, ¿sí?, esa paridad de 1 a 1 con el dólar, y bueno, se devaluó la moneda en enero del año 2002. ¿Qué pasaba? Pasaba que el Estado, como había mucha fuga de dólares en el año 2001, fines del 2001, dictó una norma que restringía el retiro de dólares. Antes vos podías tener cajas de ahorro en pesos y en dólares. Estamos hablando casi del mismo valor de ambas monedas, ¿no? La mayoría obviamente compraba dólares, apostaba dólares, ¿sí?, ahorraba en dólares, tenía su sueldo en pesos y lo cambiaba en dólares y lo depositaba. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Sacó lo que es bien conocido como el corralito. Por ahí lo sienten nombrar hoy por hoy en algunos noticieros, ¿no?, de políticos, que hablan específicamente de política o de economía. Hablamos del corralito. ¿Qué era? Que el Estado, ¿qué hizo? Inmovilizó todos los dólares que cada uno de nosotros tenía depositado en el banco. O sea, vos no podías retirar tus dólares. El Estado tomó esos dólares y te depositó el equivalente en pesos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué derechos se encontró, qué derechos afectó ahí? Acto, obviamente, del Estado, ¿no? Dictó una norma al Estado diciendo, bueno, todos los ahorristas en dólares, sáquenle los dólares, pónganle en pesos. Obviamente, el peso se devaluó, en vez de valer un peso, un dólar, un peso, valía cada dólar 3 pesos en ese momento. Hoy estamos hablando más de 200, ¿no?
¿Qué derecho se vio afectado ahí? Las cuentas bancarias, digamos, a ver, empecemos Alias por datos. ahí. Alias No, datos. ¿por qué? ¿De dónde son los datos de la persona? Si yo te quito los dólares a vos, ¿qué datos afectos Tipo, tuyos? cuenta La bancaria, todas esas cosas. propiedad, Pero a ver, yo pregunto, ¿las cuentas bancarias son datos? ¿Qué son las cuentas bancarias? ¿O la dónde la propiedad, incluimos las cuentas bancarias? ¿Cómo? una propiedad, Exactamente. Las cuentas bancarias no dejan de ser bienes activos, ¿sí? Que forman parte del patrimonio de una persona. No solamente el patrimonio se compone de una casa, un auto, una lancha o una moto. Se componen también de las cuentas que vos tenés, de las cajas de ahorros, cuentas corrientes, inclusive de las cajas de seguridad que vos tengas, de los bienes que, digamos, depositados ahí en la caja de seguridad, ¿no? Guardados en la caja de seguridad de un banco. Todo eso son los bienes, el activo de una persona. El patrimonio, digamos, el conjunto, la suma entre el activo y el pasivo. ¿Sí? El activo más el pasivo de una persona forman su patrimonio. Y ahí puede ser que tenga un patrimonio, digamos, en superávit o en déficit. ¿Sí? Pero las cuentas bancarias son bienes. Al hablar de bienes, estamos hablando de lo que es el derecho de propiedad que tiene una persona sobre esas cuentas, sobre esos bienes, ¿no? Que en este caso son cuentas bancarias. Entonces, la garantía que se utilizó mucho, pero mucho, 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 diría que millones y millones de juicios contra el Estado, fue justamente, interpusieron todo lo que son la acción de amparo. ¿Por qué? Y porque el ahorrista en dólares se vio afectado, ¿sí? Vio cercenado su derecho de propiedad y por ende la garantía de estas tres garantías, la que es viable para reclamar el restablecimiento del ejercicio de ese derecho, es decir, que le vuelvan a dar sus dólares o que le saquen los pesos que le depositaron y le vuelvan a poner sus dólares, es la acción de amparo. Acá no se ven, digamos, afectados los datos de una persona. Distinto de que yo te ponga en el veraz y vos no tengas deuda con nadie. ¿Está? De hecho, ha pasado, por ahí por error, en un número de documento agarran y meten el veraz a otro que nada que ver. ¿Sí? O por ahí te meten en el veraz, vos sabés que debes, te meten en el veraz, pero por ejemplo ponen, no sé, mal tu fecha de nacimiento. ¿Sí? No, ¿Se entienden? Avias Data puede ser la compañía telefónica. Algo parecido, hacen las Avias Data. Pasan Claro, puede los datos ser de una persona a otro y sin permiso. tal cual. De hecho, si abre cada uno todos los días, cada vez que abrimos nuestros mails, siempre llegan alguna promoción. Digo, ¿y este quién es? ¿De dónde sacó mi correo? Pero todo está en una base de datos. Vas al banco, te piden tu número de documento y salta quién sos. Cuando vos no sos cliente del banco y vas por primera vez. ¿Sí? Entonces, todos estamos en una base. Ya nuestros datos ya no son privados. De hecho, googleás fulano de tal, número de documento tal y te salta hasta el número de quit en Google. ¿Sí? Salta si tenés redes sociales, cuál tenés, salta todo. O sea, que hoy por hoy estamos en el horno, no tenemos privacidad de nada. Está bien que con las redes sociales hacemos públicos nuestros datos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, uno ya es consciente de eso y avala que así sea. Pero bueno, hablando del amparo, cuando se afecta, por ejemplo, el tema de las obras sociales. Cuando una obra social no te cubre un medicamento costoso, un tratamiento, una prótesis, una operación, bueno, ¿qué tenés que hacer? Un juicio que justamente se traduce en lo que es interponer una acción de amparo, ¿sí? Alegando, fundando esa acción en que a vos tu derecho a la salud, garantizado por la Constitución Nacional, obviamente no se encuentra cercenado, restringido, lesionado, porque en este caso un particular, una entidad privada, no se quiere hacer privada o pública, ¿no? Depende si la obra social es una prepaga o es una obra social del Estado, no se quiere hacer cargo, obviamente, o no te cubre, qué sé yo, un medicamento
oncológico, una operación, ¿sí? Un tratamiento a largo plazo, ¿entienden? Entonces, contra las obras sociales, hoy por hoy también se interpone lo que es una acción de amparo. Más que nada el derecho a la salud está totalmente cercenado, porque obviamente las obras sociales quieren cobrar, 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 pero ninguna se hace cargo de nada. Ni siquiera las prepagas más importantes. Siempre le están buscando el pelo del huevo para que vos pagues todos los meses, pero ellos cuando tengan que poner no pongan. Ni hablar las del Estado, ¿no? Ni hablar IOMA, PAMI. Bueno, PAMI entre todo mucho mejor que IOMA, pero IOMA es un desastre. Depende del lugar. En Campana es un desastre, porque obviamente todo depende del círculo médico, ¿no? En otros lugares vos te va a atender con IOMA en Luján, te va a atender a La Plata, en IOMA te cubre el 100% todo. De hecho, yo me he ido al Favaloro a atender por IOMA y me cubría el 100%. ¿Tá? Y vas acá a la clínica Delta, que te que el otro, y tenés que seguir poniendo como si no tuviese obra social. ¿Me entienden? Una cosa de loco. ¿Sí? Pero bueno, contra ese derecho también procede la acción de amparo. Contra todos, menos la libertad ambulatoria y cuando se cuestionan obviamente los datos que registra una persona en una base de datos general. Respecto de lo que es el habeas corpus, solamente protege el derecho a la libertad ambulatoria. A ver, hay reglas y excepciones, ¿sí? El amparo, o sea, toda persona tiene el derecho a transitar libremente de un lugar a otro dentro del territorio, sin que bajo ningún concepto sea retenida ni privada de su libertad, ¿sí? Esa es la regla general, es el amparo como regla general, ¿no? O sea, cuando tu libertad se encuentra afectada porque te retiene o un particular o te retiene una fuerza del Estado, por ejemplo la policía, sin justificativo alguno, bueno, ahí obviamente tu libertad está siendo restringida, ese derecho está siendo lesionado de movilizarse de un lugar a otro y por lo tanto vos podés interponer una acción de habeas corpus para que ese derecho de libertad ambulatoria sea restablecido. Ahora, por ahí nos preguntamos qué pasa si la policía me demora por averiguación de antecedentes. En la jerga se llama doble A, ¿no? Doble A es averiguación de antecedentes. Lo mismo que Natalia se dice al NN, ¿sí? Aquella persona que no puede ser identificada. Es más, habrán sentido hablar de doble A o NN o Natalia por ahí cuando apareció el programa de Policías en Acción. No sé si. De hecho, hay algunos canales de cable que lo pasan, ¿no? Generalmente los que están vinculados a Canal 13. ¿Qué pasa si un policía me detiene por averiguación de antecedentes? En principio diríamos, bueno, ahí se me está afectando el derecho a mi libertad, porque en realidad me detienen sin justificación. Bueno, hay un justificativo. Persona que es sospechosa, la policía está facultada por ley a demorar lo que se llama a aprender, ¿sí? Aprender con H, a una persona para averiguar sus antecedentes, porque el policía considera que esa persona está caminando o está desplazándose en actitud sospechosa, ¿no? Entonces, de manera preventiva, se lo lleva a la comisaría, se lo demora, se lo hace esperar, y mientras se obtienen los antecedentes, ¿no? Si los antecedentes vienen limpios, es decir, si viene que esa persona no tiene ningún impedimento para desplazarse, a esa persona se la tiene que dejar en libertad. Si ya viene con un pedido de captura porque se fugó de un penal o no lo pueden encontrar porque tiene una causa penal, que este y que el otro, si le salta un pedido de captura, directamente esa persona ya se la detiene, se le avisa al juez y bueno, se lo pone a disposición del juzgado que decretó su detención. Para que la privación de la libertad esté justificada, la Constitución dice, en el artículo 18, que tiene que haber una orden escrita de autoridad competente. ¿Qué significa? Que
tiene que haber una resolución judicial, la orden de un juez, que mande a detener a esa persona. ¿Sí? Es decir, que prive de la libertad a esa persona. Si no existe una orden judicial que así lo establezca, esa persona no puede ser detenida. ¿Sí? Esa es la regla general. El caso de averiguación de antecedentes, vos no tenés una orden de un juez, ¿sí? Sino que la ley faculta a la policía por una cuestión preventiva. Si ve a esa persona en actitud sospechosa, dice, vení, acompáñame, vamos a averiguar si tus antecedentes y te larga. Esa persona no puede estar detenida o aprendida o demorada más de 12 horas. Si en 12 horas no están los informes, a esa persona se la tiene que dejar en libertad automáticamente. Si pasan esas 12 horas y esa persona sigue indebida, ilegítima, o sea, de manera indebida, privada de su libertad, ahí ya la libertad pasa a ser ilegítima. La privación de la libertad pasa a ser ilegítima. ¿Sí? Porque los informes no están y esa persona no se la puede retener más de la cuenta. Otra excepción, ¿qué pasa si el policía advierte o ve que una persona se está robando una bicicleta y se escapa y la tiene que seguir y la agarra? Esas son circunstancias, digamos, especiales, son excepciones a la regla. Cuando agarra a esa persona la policía porque se robó una bicicleta y bueno, lo vio y lo persiguió y lo agarró, la policía tiene que avisar inmediatamente al juez y el juez ahí tiene que convalidar esa detención. ¿Se entiende? Tiene que dictar una resolución aprobando esa detención. A ver, para que entiendan, el único que puede ordenar la detención de una persona es un juez. No hay otro. O bien el juez puede convalidar, aprobar el accionar policial cuando detiene a una persona sin una orden previa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Esa es la figura clásica de lo que es el habeas corpus, ¿no? Cuando se detiene ilegítimamente una persona. Ahora, hay dos situaciones que se dan donde procede el habeas corpus aún estando detenida la persona, o cuando esa persona siente que hay un peligro de que, o se siente amenazada, como que va a perder la libertad, ¿sí? O sea, está en libertad, pero advierte o siente que lo están persiguiendo para privarlo de su libertad. Y en el primer caso que les di, es cuando ya la persona está detenida. Cuando la persona está detenida, la Constitución dice que esa persona no tiene que estar en malas condiciones de detención, ¿sí? Surge del artículo 18 de la Constitución. Advierte que la Constitución establece que las cárceles, ya te digo, tienen que ser sanas y limpias, no tienen que servir, digamos, como centro de tortura para las personas, ni malos tratos, tiene que tener como el encierro, la privación de la libertad, tiene que tener tiene que tener como fin, como exclusivo y único fin, lograr que esa persona no vuelva a reincidir, no vuelva a delinquir, ¿no? Es como que piense en no volver, digamos, a cometer un hecho ilícito y valore, digamos, valore la libertad, valore su libertad. Si esa persona se encuentra en un penal, como pasa actualmente y pasó siempre, donde se lo trata mal, ¿sí? Qué sé yo, se lo golpea, se lo hace pasar hambre, frío, no sé, va la familia a visitarlo y cuando le hacen la requisa, los revisan a los familiares, los maltratan, los manosean. Les digo todo esto porque pasa, ¿sí? Habrán visto la serie El Marginal o la primera que salió en relación a este tema de las cárceles, que es Tumbero, después hubo un actor de Tumbero, Diego no sé cuánto, número 8, de piel, que hizo un programa tumbero que iba
en cárceles tras cárceles, ¿no? Conociendo historias de cada uno de los presos. Pasa eso, ¿sí? No te digo en las series de televisión, ponele que tengan un 30% de ficción, obviamente, ¿no? Pero el 70% pasa. Entonces, cuando una persona ve que está en malas condiciones de tensión, que no tiene colchón para tirarse para dormir, porque el Estado no le brinda, obviamente, las 4 comidas, porque esa persona la llevan, vive, por ejemplo, en Zárate o Campana y la llevan a un penal de Sierra Chica o General Alvear, que son penales que quedan a más de 400 kilómetros de acá, y todos a trasmano, quedan tener que tomarte 800 colectivos para ir, y si vas a visitarlo un domingo tenés que salir el jueves, porque estás 4 días viajando. Entonces, a veces cuando los presos están muy lejos, la familia no los puede ir a visitar. Primero, porque, digamos, económicamente les resulta totalmente imposible. Ahí ya las condiciones de detención pasan a ser malas, ¿sí? Cuando las condiciones en las cuales se encuentra una persona no son buenas, esa persona puede interponer una acción de habeas corpus para que esas condiciones de detención mejoren, ¿sí? Cuando eso ocurre, el habeas corpus se denomina correctivo, porque tiende a corregir una situación desfavorable, ¿eh? Con la finalidad de que pase a ser favorable. Entonces el habeas corpus es más como si fuera un cambio para la ansiedad, ¿no? Sí, solamente si es correctivo, ¿sí? Ahí, cuando es correctivo, la persona ya está detenida, ya está privada de su libertad, ¿sí? Lo que pasa es que está encerrada, pero la está pasando mal. Y la pasan mal, la pasan muy mal. Yo no te digo que el que delinca no tiene que cumplir, ¿no? Tiene que cumplir, obviamente, pero bueno, ¿para qué lo haces cumplir si después sale peor de lo que entra? Más vale, déjalo suelto, ¿sí? Por eso es un tema muy debatible, porque digo, bueno, yo soy víctima de un delito, obviamente quiero que se pudra adentro, lo quiero matar. Lo primero que no sale de liquidarlo. Ni hablar de delitos como los abusos, los homicidios, que son delitos bastante pesados, ¿no? Pero bueno, objetivamente, si uno lo mira de una mirada objetiva y no subjetiva, como en esos casos, de nada sirve. El penal no sirve. La cárcel, el encierro en estas condiciones no sirve. ¿Sí? Porque ¿dónde está o sea, el remedio? Es peor que la enfermedad. ¿Sí? Si uno lo ve, es peor que la enfermedad. Entonces, ¿qué rol ocupa el Estado en todo esto? Terminan agarrando como una especie de rencor, por eso terminan siendo peor después. Sí. Aparte, si querés, vamos más profundo todavía. El tema está, lamentablemente, se crían en un ambiente familiar muy distinto al nuestro, donde ya nacen no teniendo chances y nacen ya marginados, donde la sociedad le da la espalda. ¿Sí? Pero el Estado, que es el encargado realmente, tampoco hace nada. ¿Cómo resuelven el problema? Atándolo con alambre. ¿Sí? ¿Cómo lo atan con alambre? Y bueno, lo meto en cana y lo dejo ahí. Tal, ya soluciona el problema, la justicia actuó, está detenido, ¿no? Pero resolver el problema de fondo, porque esa persona. A ver, la privación de libertad no es eterno, ¿sí? Cuando uno habla de prisión perpetua, la perpetuidad no existe. Si una persona que no tiene antecedentes comete un delito, por ejemplo, o sea, está casado y mata a la mujer o la mujer mata al hombre, ¿sí? Un matrimonio, un concubinato. La prisión es perpetua, porque obviamente ese homicidio está agravado por el vínculo, ¿no? Hay un vínculo ahí entre esas dos personas y por ende ya el delito de homicidio está agravado. Es decir, se le aplica una pena mucho más alta que el simple hecho de matar a un desconocido, que la pena va de 8 años de mínima a 25 años de máxima de prisión. Acá es perpetua.
¿Qué entendés por perpetuo? Toda la vida. ¿Vieron la película El secreto de sus ojos? Sí. ¿La vieron? Bueno, justamente trata de eso. ¿Sí? Y la película se resuelve al final, ¿eh? Te comés 2 horas. No sabés para qué lado para qué lado va a salir la laucha. ¿Sí? No sabés quién mató a quién. En definitiva, mató el que surge de un principio, pero el fin justamente, lo perpetuo, es perpetuo. Es para toda la vida de la persona. Cuando le decretan prisión perpetua, entra caminando y sale en una bolsa negra, porque sale muerto. Eso es perpetuo. O sea, pierde su libertad de por vida. Acá la perpetuidad no existe, porque una persona que es condenada a prisión perpetua, si se porta bien, sale en libertad, sale en libertad. Después de 35 años, decía, para salir en libertad, lo que se llama libertad condicional, tiene que pasar 35 años de detenida. Pero deja de ser perpetuo. ¿Sí? O sea, todas las personas en algún momento salen. El tema es qué pasa cuando salen. ¿Qué pasa cuando salen? Ahí está el punto. Entonces, está bien, hay 2 tipos de consecuencias, ¿no? La inmediata, encerrarlo porque cometió un delito y esa conducta trae una sanción que es privativa de la libertad. Por otro lado, tiene una consecuencia a mediano o largo plazo, que es resolver la cuestión de fondo. La cuestión de fondo, ¿dónde empieza? En la familia de cada uno. Si vos te criás con familiares que se la pasan toda su vida en prisión o que en 10 minutos ganan en un robo un blindado, ganan lo que ganás vos en 10 años de laburo, no gastando un mango, y obviamente a quién no le gusta la plata fácil y rápida y mucha. No quiero laburar 10 años para ganar lo que otros pueden ganar en 3 horas. Pero eso tiene un costo. Si te agarran, tiene un costo. Hay otros que la hicieron bien y están disfrutando. Pero bueno, esos son los menos. ¿Sí? Hay que empezar a resolver un montón de cuestiones que son muy profundas y que llevan un largo plazo, que esto me refiero que son, digamos, los gobiernos con ideologías políticas diferentes tienen que seguir ese plan para mejorarlo, porque es de largo plazo. En 4 años de gobierno vos no puedes resolver nada, no existe eso. 4 años ni siquiera te acomodan en el sillón. Y obviamente el gobierno que sale no dejarle todo el balurdo o el quilombo al que entra, porque si no el que entra hasta 4 años ordenando todo el quilombo que el otro le dejó o le armó en un mes antes de irse. Pero bueno, es sin nuestra lograr ningún cultura avance. esa. Claro, ¿no? ¿Qué va a avanzar? No avanza nunca si Ujú. estás en continuo retroceso. No le da laburo a la gente, no gestiona nada, qué sé yo, dale un plan social, listo, empléalo y descontale por la obra social y por los aportes jubilatorios, pero que ponga el despertador a las 5, 4, 6 de la mañana. Pero si vos no cultivás eso, es muy difícil, ¿entendés? Si a quién no le gusta, cobrar y no laburar. Y aparte tener otro tema, tener el tema de la droga, bueno, son temas que quieras o no, son largos y tendidos. Pues el narcotráfico no se va a acabar nunca, siempre agarra al pichi que compra y vende en las esquinas, pero el proveedor nunca lo agarran, porque el narcotráfico es una financiera terrible para el Estado. Las campañas políticas, ¿dónde se financian? De los empresarios del narcotráfico. Es imposible si no, más allá de la plata que sacan ahí del Tesoro Nacional. Si no, es imposible, mucha se necesita, mucha se gasta. Bueno, y así. Al menos yo lo veo así, ¿sí? Después cada uno sacará sus propias conclusiones, pero en realidad el tema de la corpo es una garantía que también procede cuando una persona está en malas condiciones de detención, porque no se cumple el fin establecido en la Constitución, que es justamente de, ¿cuánto queda? 3 minutos. Justamente que esa persona se resociabilice, ¿sí?
Y después tenés el habeas corpus, que es el preventivo, que es justamente cuando esa persona está en libertad, pero obviamente siente que ese derecho se encuentra amenazado, amenazado de perderlo. Como es, por ejemplo, esto ocurre generalmente con las personas que tienen antecedentes, salen de la cárcel y quieren, bueno, más o menos rehacer su vida, empiezan a trabajar, se quieren portar bien, quieren hacer un cambio, que este y que el otro, y la policía, como los tiene marcados, los persiguen a cada rato, los paran, los demoran por averiguación de antecedentes, lo vuelven loco. Y con la finalidad, obviamente, de que si hay algún muerto dando vueltas, se lo tiran a este, total tiene antecedentes. ¿Quién va a sospechar del vecino que está limpio, no? Entonces ahí vos podés justamente interponer una acción judicial de habeas corpus, pero de carácter preventivo, diciendo de que tu libertad está siendo amenazada por accionar, por ejemplo, de los efectivos policiales que te demoran a cada rato, te paran todos los días, te llevan a la comisaría 12 horas por averiguación de antecedentes. De hecho pasa eso, los vuelven locos. Completamente locos. Así que bueno, ¿dudas hasta acá? No, ninguna. Bueno, les voy a tomar asistencia hasta que se me corte como la otra vez. A ver, Asturi. Acuña. Acá, Bien. Tengo que salir de la pantalla, no los veo. Cardoso. Caruso. Chorolque. Presente. Bien. Colman. Presente. Muy bien. Cuevas. Decol. Presente. Gamboa. Jara Simón. Presente. Merlo. Presente. Bien. Miño. Molina. Montiel. Presente. Bien. Ochusi. Presente. Muy bien. Saldivia. Sánchez. Presente. Bueno, gente, si no hay dudas, nos veremos el miércoles que viene. Vamos a seguir de manera virtual hasta tanto nos avisen de la escuela. Y no se olviden de arrancar con el trabajo. Cualquier duda me avisan y si es necesario tiramos una semana más como plazo máximo. ¿Listo? Ok. Gracias. Bien, nos vemos, hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao.